¿Cómo se le explica a alguien que nunca ha estado dentro de la sala de control de un reactor nuclear lo que se siente al ver cómo todo su futuro se evapora en 2,4 segundos? ¿Cómo hacer que alguien comprenda lo que significa sentir el sabor del metal en la lengua y saber, en lo más profundo de los huesos, que ya estás muerto, aunque todavía estés de pie, aún respirando y aún puedas ver tu reflejo en los cristales rotos esparcidos por el suelo? Mi nombre es Vasily Ivanovich Hodemchuk. Tengo 70 años. Vivo solo en un pequeño apartamento en Kiev, Ucrania. Hace 40 años, yo tenía 30, estaba casado con la mujer más bella de Pripyat, era padre de 2 hijos sanos y tenía lo que todo soviético soñaba: un buen trabajo, un apartamento nuevo, el respeto de mis vecinos y un futuro que parecía tan sólido como el cemento debajo del reactor que operaba todas las noches. El 26 de abril de 1986, exactamente a la 1:23 de la madrugada, todo eso desapareció en un destello de luz cegador y un sonido que todavía me despierta a las 3 de la madrugada, empapado en sudor, con el corazón palpitando como si tuviera 30 años otra vez y corriendo por esos pasillos oscuros, tratando de entender por qué el techo no está y por qué puedo ver estrellas a través de un agujero que no debería existir. Antes de continuar contándoles lo que pasó esa noche, lo que realmente pasó, no lo que el gobierno soviético le dijo al mundo, no lo que les muestran los documentales aseados, sino lo que vi con mis propios ojos, lo que olí, lo que probé, lo que sentí ardiendo en mi piel, quiero preguntarles algo. Suscríbete a este canal. Simplemente haz clic en ese botón rojo de ahí abajo, porque lo que estoy a punto de revelar aquí nunca ha sido dicho en ningún documental oficial, en ningún libro aprobado por el gobierno, en ninguna exposición de museo. Solo aquellos de nosotros que estuvimos allí, solo aquellos de nosotros que lo vimos con nuestros propios ojos, que sentimos el calor del núcleo expuesto del reactor en nuestras caras, que sacamos a nuestros amigos moribundos de ese edificio, podemos decir esta verdad. Y yo estaba allí, estaba en la sala de control. Vuelve conmigo ahora. Necesito mostrarles algo que guardé en el cajón de mi mesita de noche durante 40 años. Es una fotografía, solo una fotografía simple, de esas que tenían todas las familias soviéticas, en blanco y negro, ahora ligeramente descolorida, con los bordes desgastados por haber sido manipulados demasiadas veces por dedos que tiemblan. Nos muestra a mí y a mi esposa Oksana el día de nuestra boda en 1978. En esa foto tengo 22 años, uso un traje que me prestó mi hermano mayor y sonrío como si acabara de ganar la lotería. Oksana tiene 21 años, lleva un vestido blanco que su madre cosió a mano y sostiene un ramo de flores silvestres que recogimos esa mañana porque no podíamos permitirnos el lujo de rosas. Estamos frente al Palacio de la Cultura de Pripyat, la ciudad que se convertiría en nuestro hogar, la ciudad que se convertiría en un pueblo fantasma, la ciudad donde nuestros hijos darían sus primeros pasos y pronunciarían sus primeras palabras, la ciudad que nos veríamos obligados a abandonar para siempre exactamente 8 años después. Conservo esta fotografía no porque quiera recordar ese día, aunque fue el día más feliz de mi vida hasta ese momento. La conservo porque es la única fotografía que tengo en la que Oksana me mira como solía mirarme antes de Chernobyl, antes de la radiación, antes de los hospitales, antes de los abortos espontáneos, antes de la ira, el miedo y la lenta y agonizante comprensión de que nuestro matrimonio no podría sobrevivir a lo que ese reactor nos hizo. Pero me estoy adelantando. Permítanme llevarlos de regreso al principio, al mundo anterior,
a una época en la que Chernobyl no era una palabra que hiciera pensar en la muerte y el desastre, sino simplemente el nombre de la planta de energía donde trabajaba, donde estaba orgulloso de trabajar, donde pensé que trabajaría hasta jubilarme a los 60 años y cobrar mi pensión y ver crecer a mis nietos en el mismo complejo de apartamentos donde crié a mis propios hijos. Pripyat no era como otras ciudades soviéticas. Estadounidenses, cuando les hablo de Pripyat, necesito que entiendan algo. Imaginemos un nuevo suburbio en California en los años 60. Imaginemos comunidades planificadas con parques y áreas de juego, nuevos edificios de apartamentos con ascensores que realmente funcionaran, tiendas que realmente tuvieran comida en los estantes, un cine que proyectara películas solo 2 meses después de su estreno en Moscú, una piscina cubierta, un parque de diversiones cuya inauguración estaba prevista para el 1 de mayo, con motivo de la celebración del 1 de mayo. Imaginemos un lugar donde las familias jóvenes querían vivir, donde ingenieros, científicos y trabajadores calificados se mudaban porque representaba el futuro, el brillante futuro soviético que todos estábamos construyendo juntos. Eso fue Pripyat. La edad media de los residentes era de 26 años. 26. Era una ciudad de jóvenes, de nuevos padres empujando cochecitos, de niños aprendiendo a andar en bicicleta, de parejas que se casaban y se mudaban a sus primeros apartamentos y plantaban flores en sus balcones y creyendo verdaderamente que la vida seguiría mejorando. Mi esposa Oksana y yo nos mudamos a Pripyat en 1979, un año después de casarnos. Acababa de completar mi formación como operador de reactor. Ser seleccionado para un puesto en la central nuclear de Chernobyl fue como ser contratado por la NASA en Estados Unidos. Fue prestigioso, pagó bien, venía con la asignación de un apartamento, que en la Unión Soviética valía más que el oro, porque la mayoría de la gente esperaba 10, 15, 20 años para tener su propio apartamento. Esperamos 6 meses. 6 meses después de que comencé a trabajar en la planta, conseguimos un apartamento de 2 habitaciones en el 8º piso de un edificio en la avenida Lenina. 2 dormitorios. Tienes que entender lo que eso significaba. Mis padres criaron a 5 hijos en un apartamento de una habitación en un pueblo a 200 kilómetros de distancia. Oksana creció compartiendo habitación con 3 hermanas. 2 dormitorios significaban que podíamos tener niños, en plural, y cada uno tendría su propio espacio. Significaba que habíamos llegado, lo habíamos logrado. El sueño soviético era real y lo estábamos viviendo. Nuestro hijo Dmitri nació en 1980. Nuestra hija Natasha nació en 1983. Tengo el recuerdo, nítido como un cristal roto, de regresar a casa después de mi turno de noche en la planta, una mañana de marzo de 1986, apenas 5 semanas antes del accidente. Era un sábado por la mañana. El sol estaba saliendo, el aire estaba frío, pero se podía oler la llegada de la primavera. Ese olor particular a nieve derritiéndose y tierra derritiéndose y a la vida regresando después del largo invierno. Subí las escaleras de nuestro departamento, 8 pisos porque el ascensor se volvió a estropear. Abrí la puerta y escuché risas. Niños riendo. Oksana estaba preparando el desayuno, blinis con crema agria, y Dmitri, que tenía 6 años, perseguía a Natasha, que tenía 3, alrededor de la mesa de la cocina, ambos gritando de alegría por algo que solo los niños encuentran gracioso. Oksana me miró y sonrió, con harina en las mejillas, el pelo recogido en una cola de caballo, y dijo: «El café está listo. Siéntate antes de que se enfríe». Ese recuerdo es el último recuerdo puramente feliz que tengo.
Todo lo que viene después está contaminado, envenenado, infectado por lo que vino después. Pero en ese momento, parado en la puerta de nuestro apartamento, viendo a mi esposa preparar el desayuno y a mis hijos jugar, pensé, esto es todo, para esto trabajé, esto es lo que se supone que es la vida. 5 semanas después, me encontraba en el pasillo de un hospital de Moscú, viendo morir lentamente a mi mejor amigo, con la piel cayéndose a tiras, y pensaba, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo sucedió esto? Pero, de nuevo, estoy avanzando. Déjame contarte sobre el trabajo, sobre cómo era ser un operador senior de la sala de control en la central nuclear de Chernobyl. Estadounidenses, permítanme traducirles esto. Trabajar en Chernobyl era como ser ingeniero en una base de submarinos nucleares o técnico en una instalación militar ultrasecreta. Fue un trabajo serio, trabajo importante. Llevábamos batas blancas y cascos. Llevábamos dosímetros que medían la exposición a la radiación. Pasamos por los controles de seguridad. Tuvimos reuniones del Partido Comunista en las que nos recordaron que estábamos construyendo el futuro de la Unión Soviética, que la energía nuclear nos liberaría de la dependencia del carbón y el petróleo, que el reactor RBMK era el diseño de reactor más avanzado del mundo, más seguro que los reactores de agua a presión estadounidenses, más eficiente y más potente. Les creímos. ¿Por qué no lo haríamos nosotros? Se trataba de científicos, ingenieros y expertos de Moscú. Ellos habían diseñado el reactor, lo habían construido, nos dijeron que era seguro y les creímos porque no teníamos motivos para no creerles. Mi trabajo específico era monitorear el sistema de enfriamiento del reactor número 4. Todas las noches me sentaba en mi puesto en la sala de control, observando medidores, diales y luces, asegurándome de que el agua fluyera a través del sistema a la presión y temperatura correctas, asegurándome de que el reactor no se sobrecalentara, asegurándome de que todo estuviera funcionando dentro de los parámetros normales. Era un trabajo de rutina, en su mayor parte, aburrido incluso. Turnos de 12 horas, de medianoche a mediodía, 4 días de trabajo, 3 días de descanso. El turno de noche era más silencioso que el turno de día, menos gerentes dando vueltas, menos inspecciones, menos interrupciones. Éramos solo nosotros, los operadores y las máquinas. Teníamos una rutina. A medianoche, cuando comenzaba el turno, nos reuníamos en la sala de descanso para tomar el té. Té de verdad. No el terrible sustituto del té que bebían la mayoría de los ciudadanos soviéticos, sino té importado de Georgia, porque la administración de la planta se aseguraba de que tuviéramos buena comida y buen té, y a veces, incluso café de verdad. Bebíamos té y comíamos sándwiches que nuestras esposas nos preparaban y hablábamos de cosas normales. Fútbol americano, próximas vacaciones. ¿A quién le tocó organizar la jornada laboral del sábado donde todos nos ofrecimos como voluntarios para limpiar los terrenos alrededor de la planta? A las 12:30 tomaríamos nuestras posiciones en la sala de control. Alexander Akimov, que tenía 33 años y había sido mi supervisor durante 2 años, asignaría tareas para el turno. Vasily, vigila el sistema de refrigeración. Boris, vigila la presión de la turbina. Leonid, estás a cargo del control del reactor esta noche. Leonid Toptunov tenía 25 años, acababa de terminar su formación, estaba nervioso y ansioso y siempre hacía preguntas. A Alexander le agradaba porque era cuidadoso, metódico, el tipo de operador que comprobaba todo 2 veces. Alexander Akimov fue el mejor supervisor para el que trabajé. Estaba tranquilo bajo presión. Confió en su equipo. Él nos cubrió cuando cometimos pequeños errores, y a cambio, trabajamos duro para él,
No tomamos atajos, nos enorgullecíamos de mantener nuestro reactor funcionando sin problemas, turno tras turno tras turno. Tenía una esposa embarazada en casa. Su tercer hijo, un niño, nacería en julio. Ese niño nunca conoció a su padre. Cuando nació, Alexander ya estaba muerto, enterrado en un ataúd de zinc, sellado en un cementerio especial en las afueras de Moscú. Su cuerpo era tan radiactivo que hubo que revestir el ataúd con cemento. Pero no lo sabía la noche del 25 de abril de 1986, cuando me presenté a mi turno a las 11:45, 15 minutos antes como siempre, cargando un termo de té que Oksana había preparado, vistiendo la misma bata blanca que había usado durante 3 años, pasando por el mismo control de seguridad por el que pasaba 4 veces por semana, saludando con la cabeza a los mismos guardias que conocían mi rostro y mi nombre, y me hacían señas para pasar sin verificar mi identificación. Era una noche normal, una noche de rutina. No había nada en el aire, ningún presentimiento, ninguna sensación ominosa de que algo terrible estuviera a punto de suceder. En todo caso, el ambiente en la sala de control esa noche era ligeramente tenso, porque nos habían dicho que íbamos a realizar una prueba de seguridad durante nuestro turno. Una prueba de seguridad. Déjame explicarte lo que eso significa. El reactor RBMK tenía un sistema de enfriamiento de respaldo que se suponía que se activaría automáticamente si fallaba el suministro de energía principal. Pero hubo un lapso de 40 segundos, entre el momento en que falló la energía principal y el momento en que se pusieron en marcha los generadores diésel de respaldo. 40 segundos durante los cuales el reactor no tendría refrigeración. 40 segundos durante los cuales, teóricamente, el reactor podría empezar a sobrecalentarse. La prueba de seguridad fue diseñada para ver si las turbinas podían generar suficiente electricidad residual durante esos 40 segundos para alimentar las bombas de enfriamiento y cerrar la brecha hasta que los generadores diésel entraran en funcionamiento. Fue una prueba razonable, una prueba necesaria, excepto que la prueba se había pospuesto varias veces durante el día anterior debido a la demanda de la red, y ahora era más de medianoche, y a nuestro turno se le ordenaba realizar la prueba a pesar de que no habíamos sido parte de la planificación, a pesar de que no teníamos escrito el procedimiento completo, a pesar de que Alexander seguía preguntando, ¿estás seguro de que deberíamos hacer esto ahora? Y el ingeniero jefe adjunto, Anatoly Dyatlov, seguía diciendo, sí, hazlo, ahora. No podemos posponerlo otra vez. Moscú está esperando los resultados. Anatoly Dyatlov tenía 55 años. Había trabajado en la industria nuclear soviética durante 30 años. Era brillante, arrogante, impaciente y absolutamente convencido de que sabía más que los demás. Cuando Alexander expresó su preocupación por la realización de la prueba con el reactor en un estado de baja potencia, Dyatlov espetó: «Tengo más experiencia que todos ustedes juntos. Siga el procedimiento. Inicie la prueba». Seguimos el procedimiento. Eso es lo que hicieron los trabajadores soviéticos. Seguiste órdenes. No cuestionaste a tus superiores. Hiciste tu trabajo. Aproximadamente a las 12:30 de la mañana del 26 de abril comenzamos la prueba. Comenzamos a reducir la potencia del reactor, bajándola lentamente desde su nivel operativo normal de 3.200 megavatios térmicos al nivel de prueba de 700 a 1.000 megavatios. Al principio, todo parecía normal. El poder disminuyó constantemente. Las barras de control se insertaron gradualmente. El agua de refrigeración siguió fluyendo. Pero entonces,
Alrededor de las 12:28 de la mañana, algo salió mal. La potencia del reactor cayó repentina y drásticamente, cayendo a 30 megavatios térmicos en lugar de los 700 objetivo. 30 megavatios. Eso es el 1% de la potencia operativa normal. El reactor apenas producía energía. Leonid Toptunov, que controlaba el reactor, parecía presa del pánico. No entiendo lo que pasó. Seguí el procedimiento exactamente. Alexander dijo inmediatamente: necesitamos abortar la prueba. Vuelva a poner el reactor a su potencia normal lentamente. Pero Dyatlov estaba detrás de nosotros, inclinado sobre el hombro de Leonid, y dijo: no, ya hemos empezado. Continuamos. Vuelva a aumentar la energía. Realizaremos la prueba a 200 megavatios. Alexander dijo: eso es demasiado bajo. El reactor no es estable a ese nivel de potencia. Dyatlov dijo: soy el ingeniero jefe adjunto. Les digo que continúen. Esa es una orden. Esto es lo que no sabíamos, lo que no contaron. Nosotros, lo que los diseñadores del reactor en Moscú convenientemente no mencionaron en nuestro entrenamiento. El reactor RBMK tiene lo que los ingenieros llaman un coeficiente de vacío positivo. En términos simples, significa que cuando el reactor está funcionando a muy baja potencia y se comienza a eliminar agua del sistema de enfriamiento, lo que estábamos haciendo como parte de la prueba, el reactor se vuelve inestable, se vuelve impredecible. Puede experimentar una subida de tensión repentina e incontrolable. No lo sabíamos. Dyatlov lo sabía, o debería haberlo sabido, pero no nos lo dijo. A la 1:20 de la mañana comenzamos la prueba propiamente dicha. Cerramos el sistema de enfriamiento de emergencia, según lo requería el procedimiento, para que no interfiriera con la prueba. Aumentamos el flujo de agua a través del sistema de enfriamiento para compensar la potencia reducida. Empezamos a retirar las barras de control para devolver la energía a 200 megavatios, y el reactor respondió, más o menos. El poder empezó a subir, 200 megavatios, 250, 300. Los medidores mostraban una potencia cada vez mayor, pero también mostraban algo más, algo mal. La reactividad estaba aumentando demasiado rápido. La temperatura del refrigerante estaba aumentando. Las alarmas empezaron a sonar. Ni gritos, ni alarmas de emergencia, solo pitidos de advertencia que indicaban que el reactor se estaba acercando al borde de sus límites operativos seguros. Alexander dijo: esto no me gusta. El margen de reactividad es demasiado bajo. El margen de reactividad es una medida de cuántas barras de control están disponibles para apagar el reactor en caso de emergencia. Nuestro margen de reactividad esa noche fue de unas 15 barras. El mínimo de seguridad era de 30 varas. Estábamos operando con la mitad del margen de seguridad que deberíamos haber tenido. Dyatlov dijo: está bien, continúe. A la 1:23 de la madrugada, pulsamos el botón de puesta en marcha de la parada de la turbina. Momento real de la prueba. La turbina empezó a frenar. La potencia de salida de la turbina empezó a caer. Las bombas de refrigeración, que funcionaban con la turbina, empezaron a ralentizarse. Por el reactor circulaba menos agua de refrigeración. Y fue entonces cuando todo se fue al carajo. La potencia del reactor empezó a aumentar, no lentamente, no gradualmente, exponencialmente. En segundos pasó de 200 megavatios a 1500 megavatios, luego 3000, luego 6000. Los medidores estaban al máximo. Las alarmas sonaban ahora. Todas las alarmas de la sala de control sonaban a la vez. Las luces parpadeaban en rojo por todas partes y Alexander gritaba: «¡Apágalo! Apagado de emergencia. Presiona AZ5». AZ5 era el botón de apagado de emergencia. Presiónelo y todas las barras de control
caerán en el núcleo del reactor simultáneamente, absorbiendo neutrones, deteniendo la reacción nuclear y apagando el reactor. Leonid presionó el botón. Lo vi presionarlo. Yo estaba parado a 3 metros de distancia y vi su mano presionar ese botón rojo exactamente a la 1:23:40 de la mañana. Las barras de control comenzaron a descender. Podía oír el sonido mecánico de sus movimientos, un chirrido y zumbido que todos los operadores reconocían, pero no descendieron del todo. Esto es lo que no sabíamos, lo que los diseñadores no nos dijeron. El error fatal en el diseño del reactor RBMK. Las barras de control tenían puntas de grafito. Cuando se inserta una barra de control en un reactor RBMK, que ya es inestable, que ya está experimentando un aumento de energía, la punta de grafito en realidad aumenta la reactividad durante un breve momento antes de que la parte de la barra que absorbe neutrones entre en vigor. Se llama efecto Scram positivo. Scram significa parada de emergencia. Positivo significa que empeora las cosas antes de mejorarlas. Durante unos 2 o 3 segundos después de que Leonid presionara ese botón, en lugar de apagar el reactor, lo empeoramos. La potencia aumentó a 30.000 megavatios térmicos, 10 veces la potencia máxima nominal, 10 veces más energía de la que el reactor estaba diseñado para soportar, y entonces explotaron las barras de combustible, no una explosión nuclear, no como una bomba atómica, sino una explosión de vapor, en la que el agua de los canales de refrigeración se convirtió instantáneamente en vapor con tal fuerza que hizo estallar los conjuntos combustibles, rompió los tubos de presión y destrozó el núcleo del reactor. Escuché el sonido primero, un estruendo grave y profundo, como un trueno bajo tierra, seguido inmediatamente por un crujido agudo, como si 1000 ventanas se rompieran a la vez. El suelo bajo mis pies se tambaleó, tropecé y me agarré del borde de mi panel de control para evitar caerme. Las luces de la sala de control parpadearon, la mitad de ellos salieron. Se encendió la iluminación de emergencia, unas tenues luces rojas que hicieron que todo pareciera una pesadilla. Del techo empezaron a caer polvo y escombros. Alguien gritaba, no recuerdo quién, tal vez Alexander, tal vez Boris, palabras que no pude entender por el sonido de las alarmas y el silbido del vapor, y algo más, un rugido, como el viento, como el fuego. Y luego la segunda explosión, más grande que el primero, más fuerte. Todo el edificio tembló. Me arrojaron contra la pared. Mi cabeza golpeó algunos cosa difícil. Por un momento, todo se volvió blanco, luego negro. Luego quedé en el suelo, con zumbidos en los oídos, visión borrosa, sabor a sangre en la boca y algo más, algo metálico, amargo, mal. Intenté levantarme. Mis piernas no funcionarían correctamente. Miré alrededor de la sala de control. Las ventanas de la pared del fondo, las ventanas que daban a la sala del reactor, habían desaparecido. Simplemente se fue, apagado. A través de los marcos vacíos de las ventanas pude ver llamas, llamas azules, brillante, de un azul eléctrico, más brillante que cualquier cosa que haya visto jamás, alcanzando el cielo nocturno donde solía estar el techo del edificio del reactor. El techo también desapareció. Pude ver estrellas, pude ver la luna, podía ver humo, polvo y pedazos de escombros en llamas flotando en el aire como nieve, y pude ver el núcleo del reactor expuesto, el corazón del reactor, 1194 canales de combustible llenos de uranio, bloques moderadores de grafito incandescentes, expuestos al aire libre, ardiendo, liberando radiación a la atmósfera,
liberando más radiación en un segundo de la que mi dosímetro podía medir en un año entero. Alexander intentaba levantarse. La sangre le corría por un lado de la cara debido a un corte encima del ojo. Me miró las ventanas, miró las llamas, me miró y dijo: «Tenemos que salir de aquí, ahora». Pero no salimos, no de inmediato, no inmediatamente, porque éramos operadores capacitados, éramos trabajadores soviéticos, hicimos simulacros, teníamos procedimientos, y el primer procedimiento, lo primero que se hace en cualquier emergencia, es evaluar la situación. Descubra que está mal. Informe a sus superiores. Siga la cadena de mando. Entonces, en lugar de correr, en lugar de hacer lo que todos los instintos de mi cuerpo me gritaban que hiciera, que era alejarme lo más humanamente posible de ese edificio, me levanté, me limpié la sangre de la boca y ayudé a Alexander a controlar a los otros operadores. Boris Stolyarchuk estaba consciente, conmocionado pero ileso. Leonid Toptunov estaba sentado en su estación, mirando su panel de control como si no pudiera comprender lo que estaba viendo. Todos los medidores muertos, todas las luces apagadas, todo indicaba una falla total del sistema. Alexander lo agarró por el hombro y le dijo: «Leonid, ¿estás herido?». Leonid lo miró con ojos completamente vacíos, completamente perdidos, y dijo: «Presioné el botón, presioné AC5 exactamente como se suponía que debía hacer. ¿Por qué explotó? ¿Qué hice mal?». Alexander dijo: «No hiciste nada malo, esto no fue tu culpa, tenemos que irnos, todos ustedes, vengan conmigo». Pero antes de que pudiéramos salir de la sala de control, antes de que pudiéramos siquiera llegar a la puerta, Anatoly Dyatlov entró por esa puerta, cubierto de polvo, cojeando ligeramente, y nos miró con una expresión que nunca olvidaré. No miedo, no shock, enojo, ira pura, defensiva y desesperada. Él dijo: «¿Qué están haciendo? ¿Por qué no están en sus estaciones? El reactor está intacto. Esto fue la explosión de un tanque. El tanque de enfriamiento de emergencia se rompió. El reactor en sí está bien. Regresen a sus posiciones». Alexander dijo: «El techo ha desaparecido. La sala del reactor está en llamas. Puedo ver el núcleo». Dyatlov dijo: «Eso es imposible. El núcleo no puede quedar expuesto. Están viendo hidrógeno ardiendo en la explosión del tanque. El núcleo está intacto y regresarán a sus estaciones y estabilizarán los sistemas restantes. Permítanme detenerme aquí por un momento y decirles algo importante. Algo que los estadounidenses deben entender acerca de cómo funcionaba el sistema soviético. Cuando un superior te da una orden, la cumples. No lo cuestionas. No discutas. No te niegas. Negarse es ser insubordinado. Ser insubordinado es ser desleal. Ser desleal es ser enemigo del Estado. Esto no es una exageración. Así nos criaron, así nos educaron, así vivimos toda nuestra vida. Entonces, cuando Dyatlov, el ingeniero jefe adjunto, el hombre que superaba en rango a todos los que estaban en esa sala, nos dijo que el reactor estaba intacto, nos dijo que regresáramos a nuestras estaciones, nos dijo que estábamos viendo cosas que no estaban allí, quisimos creerle, necesitábamos creerle, porque si se equivocaba, si el reactor realmente estaba expuesto, si realmente era el núcleo ardiendo frente a nosotros, entonces todos éramos hombres muertos. Simplemente no lo sabíamos todavía. Alexander dijo: «Sí, camarada Dyatlov». «¿Cuáles son sus órdenes?». Dyatlov dijo: «Envía hombres a inspeccionar la sala del reactor. Abra manualmente las válvulas de agua de refrigeración. Necesitamos inundar el espacio del reactor. Stolyarchuk, vete. Lleva a 2 hombres contigo». Boris miró a Alexander. Alejandro me miró. Miré las ventanas vacías, las llamas azules que aún se elevaban hacia el cielo, y pensé: si entro en la sala del reactor, voy a morir. Pero no lo dije en voz alta. En cambio, dije:
Iré con Boris. Ahora quiero que me digas algo. Quiero saber desde dónde estás viendo esto. Comenta abajo. Escríbelo así. Brasil, Portugal, México, Argentina, España. Estés donde estés. Quiero saber hasta dónde está llegando esta verdad. ¿Cuántas personas en cuántos países finalmente están aprendiendo lo que realmente nos pasó? Adelante, comenta ahora. Solo te llevará 2 segundos. Ahora déjame llevarte de regreso a esos terribles momentos. Nosotros tres, Boris, yo y un joven técnico llamado Víctor Proskuriakov, que solo tenía 24 años y estaba comprometido para casarse en junio, salimos de la sala de control y salimos al pasillo. Inmediatamente, el aire cambió. En la sala de control, incluso con el polvo y las ventanas rotas, el aire se sentía relativamente normal. En el pasillo, el aire se sentía espeso, pesado, extraño. Podía saborearlo en mi lengua, ese sabor metálico, picante y amargo, como lamer una batería. Me duelen los dientes, me duelen las encías. Mi piel se sentía caliente, sonrojada, como si hubiera estado expuesta a la luz solar directa durante demasiado tiempo, excepto que estábamos dentro de un edificio en medio de la noche. Caminamos por el pasillo hacia la escalera que conducía a la sala del reactor. Las luces de emergencia parpadearon. El agua goteaba de alguna parte, goteaba por las paredes y se acumulaba en el suelo. De las tuberías rotas salía vapor, y esparcidos por el suelo, brillando débilmente en la penumbra, había trozos de algo negro y gris, grafito, trozos de bloques moderadores de grafito del interior del núcleo del reactor, destrozados por la explosión, se esparcieron por el edificio como confeti mortal. Boris los vio y dijo, «No los pises, rodéalos». Los rodeamos, subimos las escaleras. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. Mis piernas se sentían débiles, mi corazón latía con fuerza. En lo alto de las escaleras había una puerta que conducía a la sala del reactor. Boris abrió esa puerta. El calor que entraba por esa puerta era como abrir un horno. No un horno, como estar delante de un alto horno. Podía sentir mi cara arder. El aire brilló, y más allá de esa puerta, pude verlo, el reactor, o lo que quedó de ello, la enorme estructura de hormigón y acero que albergaba el núcleo del reactor, se abrió como un huevo roto. El escudo biológico, un disco de acero y hormigón que pesaba 2000 toneladas, estaba inclinado en ángulo y parcialmente colapsado en el espacio del reactor que se encontraba debajo. Los canales de combustible, esos 1194 tubos verticales que contenían el combustible de uranio, quedaron destruidos. Muchos de ellos volaron en pedazos y su contenido se dispersó. Y en el centro de toda esa destrucción, en el corazón de lo que solía ser una reacción nuclear cuidadosamente controlada, ardía el grafito, bloques de grafito, cada uno del tamaño de un bloque de hormigón, apilados alrededor de los canales de combustible, diseñados para moderar la reacción nuclear, ahora estaban en llamas, ardiendo a temperaturas superiores a los 2000 grados centígrados, brillando en blanco, azul y violeta, colores que no deberían existir fuera de la ciencia ficción, liberando radiación que mi dosímetro no podía medir porque el dosímetro solo subía a 3,6 Roentgen por hora y los niveles reales de radiación en esa habitación eran 15.000 Roentgen por hora. 15.000. Déjame ponerte eso en perspectiva. Una radiografía de tórax lo expone al punto 1 de Roentgen. Una tomografía computarizada de cuerpo completo lo expone a aproximadamente 1 Roentgen. Trabajando en una central nuclear en condiciones normales, podrías recibir 5 Roentgen durante todo un año. Parado en esa puerta, mirando el núcleo del reactor expuesto,
Recibí más radiación en 5 segundos de la que debería haber recibido en toda mi vida, y me quedé allí durante casi 40 segundos antes de que Boris me agarrara del brazo, me tirara hacia atrás y cerrara la puerta de golpe. Víctor Proskuriakov, el joven técnico que se suponía que se casaría en junio, dijo: «Necesitamos abrir las válvulas de enfriamiento. Eso es lo que ordenó Dyatlov». Boris dijo: «No podemos entrar allí. Moriremos en minutos». Víctor dijo: «Tenemos que intentarlo. Tenemos que hacer algo». Entonces lo intentamos. Encontramos una rueda de válvula manual en un pasillo adyacente a la sala del reactor. Giramos esa rueda, forzándola a abrirse contra una presión que no debería haber existido, porque se suponía que el sistema de enfriamiento estaba despresurizado. El agua empezó a fluir. Podíamos oírlo corriendo a través de las tuberías, pero no teníamos forma de saber si estaba llegando al reactor, si estaba haciendo algún bien, si estaba apagando el fuego o simplemente se estaba evaporando instantáneamente en vapor radiactivo. Regresamos a la sala de control. Dyatlov todavía estaba allí, insistiendo todavía en que el reactor estaba intacto y dando órdenes como si la situación estuviera bajo control. Alexander informó lo que habíamos visto. Dijo: «El núcleo del reactor está expuesto y ardiendo. Los niveles de radiación son letales. No podemos enviar más hombres a esa zona». Dyatlov dijo: «Estás equivocado. Lo que viste fue quemar hidrógeno. El reactor está intacto». Alexander dijo, con más coraje del que jamás haya visto a nadie mostrar antes o después: «Camarada Dyatlov, le digo, como operador senior con 10 años de experiencia, que el reactor está destruido. Necesitamos evacuar el edificio y llamar a Moscú inmediatamente». Dyatlov lo miró fijamente durante un largo momento, y pude ver cómo empezaba a formarse en sus ojos la comprensión de que acababa de presidir el peor accidente nuclear en la historia de la humanidad, que sus decisiones habían matado a sus subordinados, que su carrera había terminado, que podrían ejecutarlo por esto. Pero en lugar de admitirlo, en lugar de aceptar la responsabilidad, dijo: «Bien, llame a Moscú, diles que tenemos una situación, pero el reactor está intacto». Eso es lo que les dirás: «El reactor está intacto». Alexander no discutió. Se dirigió al teléfono de la oficina de la sala de control y llamó al director de la planta, Víctor Bryukhanov, y lo despertó a las 2 de la madrugada y le dijo que había ocurrido un accidente. Yo estaba lo suficientemente cerca para escuchar la conversación. Bryukhanov dijo: «¿Qué tan grave es?». Alexander dijo: «El reactor está destruido, el núcleo está expuesto, tenemos bajas». Bryukhanov dijo: «Eso es imposible. Los reactores no explotan. Estás entrando en pánico. Evalúe la situación adecuadamente y llámeme de nuevo». Colgó. Alexander llamó a Moscú a continuación. Se comunicó con alguien del Ministerio de Energía, no sé quién, un burócrata cuyo nombre nunca supe, y me dijo: «Este es Alexander Akimov, supervisor de turno en la central nuclear de Chernobyl. Hemos tenido un accidente. Ha habido una explosión. El reactor está destruido». La voz al otro lado de la línea dijo: «Repite eso. ¿Dijiste que el reactor está destruido?». Alexander dijo: «Sí». Hubo una pausa. Luego la voz dijo: «Esperen instrucciones. No abandones tu puesto. Mantener operativos los sistemas restantes. No evacúe. No provoques pánico. Estamos enviando especialistas. Llegarán por la mañana». La línea se cortó. Nos quedamos allí en la sala de control, rodeados de equipos rotos, luces parpadeantes y alarmas que no paraban de sonar, y esperamos. Eso es lo que hicieron los trabajadores soviéticos. Esperamos instrucciones de Moscú. Mientras esperábamos, los hombres morían. Las primeras víctimas no fueron los operadores en la sala de control.
Recibimos dosis masivas de radiación, sí, pero no dosis inmediatamente fatales. Los primeros hombres en morir fueron los que corrieron hacia el fuego sin saber qué estaban ejecutando. Toward. Firefighters from the Pripyat fire station arrived within minutes of the first explosion. They were told there was a fire on the roof of the reactor building. They were not told about the radiation. They climbed onto that roof, onto the remains of the building directly above the exposed reactor core, and they fought that fire for hours. They used water hoses. They climbed ladders. They walked across rooftops covered in graphite debris that was emitting 50,000 Roentgen per hour. They did not know. Nobody told them. Sus dosímetros marcaban 3.6 Roentgen, el máximo que podían medir, y sus comandantes les decían, 3.6 no es nada bueno, pero tampoco terrible. Siga trabajando. 3.6 no era el número real. El número real era 50,000. Los bomberos recibían dosis letales cada minuto que permanecían en ese techo, y se quedaban horas porque eran valientes y les decían que había que apagar el fuego y nadie les decía que estaban sacrificando sus vidas por nada, porque no se puede apagar un fuego de grafito con agua, y aunque se pudiera, la radiación los mataría mucho antes que el fuego. El teniente Vladimir Pravik, comandante de la primera unidad de bomberos que llegó, pasó 4 horas en ese techo. Tenía 23 años. Murió 14 días después en un hospital de Moscú. Sus órganos fallaron uno por uno. Su piel se cayó. Su cuerpo fue destruido desde adentro hacia afuera por el envenenamiento por radiación. El sargento Víctor Kivenok, que dirigió un equipo hasta el techo de la sala de turbinas, permaneció allí hasta el amanecer, hasta que finalmente se extinguió el fuego, respirando humo radiactivo, manipulando trozos de grafito con sus propias manos, porque sus guantes se derretían por el calor. Murió en Moscú, 14 días después del accidente, ciego y paralizado. A su esposa no se le permitió visitarlo porque estaba demasiado contaminado. Estos hombres fueron héroes. Si no hubieran apagado esos incendios, si las llamas se hubieran extendido a los reactores 1, 2 y 3, si esos reactores también hubieran explotado, la catástrofe habría sido 10 veces peor. Pero no sabían que eran héroes. Nadie les dijo la verdad. Nadie les dijo que ya estaban muertos. Dentro de la planta, operadores como Valery Perevozchenko, el capataz de turno del reactor 4, estaban tratando de rescatar a los trabajadores atrapados entre los escombros. Valery dirigió equipos a áreas con niveles de radiación fuera de escala, buscando a 2 operadores de bombas que habían estado trabajando en la sala del reactor cuando ocurrió la explosión. Nunca lo encontramos. Sus cuerpos todavía están allí, en algún lugar entre los escombros, sepultados cuando construyeron el sarcófago sobre el reactor. El propio Valery sobrevivió a los primeros intentos de rescate. Esa mañana salió de la planta, después de haber recibido una dosis masiva de radiación, y se presentó en el hospital de Pripyat. A las pocas horas, estaba vomitando sangre. En cuestión de días, su piel se estaba despegando en láminas. Murió 21 días después del accidente, en agonía, su cuerpo rechazando los trasplantes de médula ósea, su sistema inmunológico destruido y las infecciones propagándose por sus órganos más rápido de lo que los antibióticos podían combatirlas. Todo esto sucedía mientras estábamos sentados en la sala de control esperando instrucciones de Moscú. Alrededor de las 4 de la mañana, cuando aún no había salido el sol, Alexander nos dijo a mí, a Boris y a los demás: «Vete a casa, duerme un poco y vuelve para el turno de noche». Le dije: «¿No deberíamos quedarnos?
¿Ayudar con la respuesta de emergencia? Alexandr dijo, no hay nada más que podamos hacer ahora. Los bomberos están aquí. Los especialistas de Moscú están viniendo. Váyanse a casa. Pasen tiempo con sus familias. Díganles que se encuentran bien. Entonces me fui a casa. Salí de la planta, atravesé el control de seguridad donde los guardias todavía estaban revisando las tarjetas de identificación, como si fuera una noche normal. Pasé por el estacionamiento donde nuestros autos estaban cubiertos de un fino polvo gris, que ahora sé que era lluvia radiactiva, y conduje de regreso a Pripyat. El sol salía mientras conducía. Las calles estaban vacías. La ciudad estaba en silencio. Aparqué delante de mi edificio de apartamentos en la avenida Lenina. Subí los 8 tramos de escaleras, abrí la puerta de mi apartamento y Oksana estaba en la cocina, preparando el desayuno, y Dmitri y Natasha todavía dormían en su habitación. Oksana me miró y dijo, «Llegaste temprano a casa. ¿Está todo bien?» Quería decirle la verdad. Quería decir, no todo está bien. El reactor explotó. Estuve expuesto a una radiación letal. Tenemos que irnos ahora mismo. Pero no dije eso, porque me habían entrenado para no causar pánico, porque me habían ordenado no difundir información sin autorización, porque todavía, incluso después de todo lo que había visto, creía que las autoridades se encargarían del asunto, que Moscú enviaría ayuda, que todo estaría bien. Entonces dije, hubo un accidente en la planta, un incendio. Nos enviaron a casa mientras lo solucionan. Estoy bien. Oksana dijo, te ves pálida. Deberías descansar. Le dije, descansaré, pero primero me voy a dar una ducha. Me di la ducha más larga de mi vida. Me froté la piel hasta que estuvo roja y en carne viva. Me lavé el pelo 3 veces. Me paré bajo el agua caliente y traté de eliminar la radiación que no podía ver, no podía sentir, no podía oler, pero que sabía que estaba ahí, dentro de mi cuerpo, en mis pulmones, en mi sangre, en mis huesos, matándome célula por célula. Cuando salí de la ducha me miré en el espejo. Me veía normal, un poco cansado, un poco pálido, pero normal. Pensé, quizás no sea tan malo como creo, quizás Dyatlov tenga razón, quizás el reactor esté intacto y lo que vi fue solo hidrógeno quemándose. Me fui a la cama, me acosté al lado de mi esposa y traté de dormir, pero no pude dormir, porque cada vez que cerraba los ojos veía esas llamas azules. Vi el núcleo del reactor expuesto, vi grafito brillando al rojo vivo, sentí el sabor del metal en la boca, sentí calor en mi cara, escuché la explosión una y otra vez. Alrededor de las 10 de la mañana, Oksana me despertó. Ella dijo, Vasily, el teléfono está sonando. Es la planta. Quieren que regreses. Regresé. Por supuesto que volví. Eso es lo que hicieron los trabajadores soviéticos. Seguimos órdenes. Cuando llegué a la planta, la situación había empeorado. Mucho peor. El fuego estaba casi extinguido, pero el reactor seguía ardiendo. El grafito todavía ardía. La radiación seguía llegando a la atmósfera. Y ahora, a la luz del día, pudimos ver la magnitud total del daño. El techo del edificio del reactor quedó completamente destruido. Las paredes estaban agrietadas. Los escombros estaban esparcidos a lo largo de cientos de metros. Y en el cielo sobre la planta había una columna de humo que se elevaba hacia arriba, una columna de partículas radiactivas que el viento transportaba a través de Ucrania, Bielorrusia y Europa. La gente en Pripyat se despertaba y seguía con sus rutinas habituales de los sábados. Los niños jugaban en los parques, las familias estaban comprando alimentos, las parejas caminaban a lo largo del río. Nadie les dijo que partículas invisibles caían del cielo, depositándose en su piel, en su cabello,
en los patios de juego donde jugaban sus hijos, en la tierra donde crecían las verduras, en el agua que bebían. Nadie les dijo porque las autoridades aún no habían decidido qué decirles. Moscú todavía estaba discutiendo la situación. El Partido Comunista todavía estaba determinando la narrativa oficial, y mientras discutían, determinaban y elaboraban su respuesta, la gente corriente de Pripyat estaba siendo irradiada. En la planta, estábamos tratando de estabilizar lo que quedaba de los sistemas del reactor. Estábamos bombeando agua al espacio del reactor, intentando enfriar el grafito ardiendo. Estábamos monitoreando los niveles de radiación con dosímetros que eran completamente inadecuados para medir lo que realmente estábamos enfrentando. Estábamos siguiendo órdenes de personas que no entendían lo que había pasado y no estaban dispuestas a admitir la magnitud del desastre. Dyatlov estaba en la oficina del director de la planta, discutiendo con Bryukhanov, insistiendo en que el reactor estaba intacto, insistiendo en que las lecturas de radiación eran incorrectas, insistiendo en que se trataba de un accidente que se podía contener. Bryukhanov llamaba a Moscú cada hora, pidiendo orientación, equipo, especialistas, alguien que le dijera qué hacer. Moscú enviaba delegaciones, comisiones, expertos que llegarían, inspeccionarían la situación, celebrarían reuniones, presentarían informes y no harían absolutamente nada útil. Mientras tanto, estábamos muriendo. No dramáticamente, no todos a la vez. No caer muerto en la sala de control como se ve en las películas. No, estábamos muriendo lenta, internamente, de manera invisible. La radiación estaba destruyendo nuestra médula ósea, el tejido dentro de nuestros huesos que produce células sanguíneas. Sin médula ósea, su cuerpo no puede producir nuevos glóbulos blancos para combatir las infecciones. No puede producir nuevos glóbulos rojos para transportar oxígeno. No puede producir plaquetas para coagular la sangre. Te vuelves anémico, te vuelves inmunocomprometido, te lastimas fácilmente, sangras por las encías, la nariz, los intestinos. Las infecciones que una persona sana combatiría fácilmente pueden poner en peligro la vida. En la tarde del 26 de abril, menos de 12 horas después de la explosión, algunos de nosotros ya estábamos presentando síntomas, náuseas, vómitos, dolores de cabeza, mareo, fatiga. Pensamos que era estrés, pensamos que era agotamiento, pensamos que solo necesitábamos descansar. Alrededor de las 6 de la tarde, alguien finalmente tomó la decisión de medir correctamente los niveles de radiación, no con los pequeños dosímetros que alcanzaban un máximo de 3,6 Roentgen, sino con equipos de grado militar que podían medir miles de Roentgen. Trajeron un dispositivo de Kiev, lo apuntaron al reactor. La lectura fue de 15.000 Roentgen por hora. 15.000. La habitación quedó en silencio. Alguien dijo: «Eso no puede estar bien, compruébalo de nuevo». Lo volvieron a comprobar. 15.000 Roentgen por hora. Alguien más preguntó: «¿Cuál es la dosis letal?». La respuesta es 400 Roentgen en total, recibidos en un corto periodo de tiempo. 400 Roentgen te matarán. En el núcleo expuesto del reactor se podrían recibir 400 Roentgen en menos de 2 minutos. Los bomberos que pasaron 4 horas en el tejado recibieron dosis de 1.600 a 20.000 Roentgen. Los operadores que entraron en la sala del reactor recibieron dosis de 800 a 1.500 Roentgen. Recibí aproximadamente 550 Roentgen durante mis diversos viajes por zonas contaminadas esa noche y esa mañana. 550 Roentgen, 150 Roentgen más que la dosis letal.
Pero eso todavía no lo sabía. Nadie nos lo dijo. A las 8 de la tarde del 26 de abril, 36 horas después de la explosión, Pripyat fue finalmente evacuada. 36 horas. Durante 36 horas, 50.000 personas hicieron su vida normal mientras llovían sobre ellos partículas radiactivas. Cuando finalmente llegó la orden de evacuación, se anunció por altavoces por toda la ciudad. Atención, residentes de Pripyat. Debido al accidente en la central nuclear de Chernobyl, las condiciones radiactivas en la ciudad son desfavorables. El Partido Comunista, los funcionarios del gobierno y el ejército están tomando las medidas necesarias para combatir esto. Sin embargo, para garantizar la total seguridad de los ciudadanos y especialmente de los niños, es necesario evacuar temporalmente a todos los residentes a las ciudades cercanas. Para ello, hoy, 27 de abril, a partir de las 1400 horas, se proporcionarán autobuses a cada edificio de apartamentos. Se recomienda a los residentes que lleven los documentos esenciales. Los jefes de empresas e instituciones organizaron el trabajo de los empleados que permanecerán en la ciudad durante 3 días. Todas las viviendas estarán vigiladas por la policía durante el período de evacuación. Camaradas, al abandonar temporalmente sus residencias, no olviden cerrar las ventanas, cerrar los aparatos eléctricos y de gas y cerrar los grifos de agua durante esta evacuación temporal. 3 días. Le dijeron a la gente que se irían por 3 días. Les dijeron que hicieran las maletas ligeras, que trajeran solo lo esencial, que no se preocuparan por sus apartamentos, que regresarán en 3 días. 40 años después, nadie ha vuelto. La ciudad todavía está abandonada. Los apartamentos todavía están allí. Ventanas rotas, paredes desmoronándose, árboles creciendo en los techos, pertenencias personales esparcidas por el piso, fotografías en las paredes, juguetes en los dormitorios, platos en los fregaderos. Todo quedó exactamente como estaba el 27 de abril. 1986, cuando 50.000 personas salieron de sus casas y nunca regresaron. Los vi evacuar. Me paré en la calle frente a mi edificio de apartamentos y observé 1.200 autobuses llegar a Pripyat. Observé a 50.000 personas subir a bordo con sus maletas preparadas apresuradamente y niños confundidos y mascotas asustadas. Observé cómo los autobuses se alejaban en un largo convoy que se extendía a lo largo de kilómetros, dejando atrás una ciudad que parecía completamente normal desde fuera, pero que estaba fundamentalmente envenenada, contaminada y destruida. Oksana estaba en uno de esos autobuses con Dmitri y Natasha. Le dije que tenía que quedarme en la planta, que me reuniría con ellos en unos días, que no se preocupara, que todo estaría bien. Le mentí en la cara. Sabía que no estaba bien. Para entonces supe que había recibido una dosis letal de radiación. Podía sentirlo en mi cuerpo. Las náuseas eran constantes. Sentí que mi piel ardía por dentro. Me sangraban las encías. Pero no se lo dije porque ¿de qué serviría? ¿Qué podía hacer ella excepto preocuparse? Así que mentí y vi su autobús desaparecer por la carretera hacia Kiev y pensé, esa será la última vez que veré a mi esposa y a mis hijos como un hombre sano. Tenía razón. 3 días después de la evacuación, me desplomé en la planta. Me llevaron al Hospital número 6 de Moscú, el centro especializado para víctimas de la radiación, el lugar donde estaban siendo tratados todos los operadores y bomberos que habían estado expuestos, el lugar donde la mayoría de nosotros moriríamos. El hospital era un caos, docenas de pacientes, todos padeciendo síndrome de radiación aguda, todos en diversas etapas de deterioro, todos siendo tratados por médicos que nunca antes habían visto algo así.
que no tenían protocolos reales ni tratamientos reales, que esencialmente estaban experimentando con nosotros, probando trasplantes de médula ósea que no funcionaron, probando transfusiones de sangre que apenas ayudaron, probando antibióticos que no podían seguir el ritmo de las infecciones que asolaban nuestros sistemas inmunológicos destruidos. Me pusieron en una habitación con Alexander Akimov y Leonid Toptunov. Nosotros tres, los operadores de la sala de control que habíamos estado allí cuando sucedió, que habíamos intentado seguir los procedimientos, que habíamos intentado hacer todo bien, tumbados en camas de hospital mirándonos morir lentamente. Alexander fue el primero. 14 días después de la explosión, el 10 de mayo de 1986, murió. Yo estaba allí, yo estaba en la cama al lado de la suya. Lo vi luchar por respirar. Vi a los médicos intentar resucitarlo. Vi cómo finalmente se dieron por vencidos y le taparon la cara con la sábana. Su esposa embarazada llegó al hospital al día siguiente. No le permitieron ver el cuerpo. Demasiado contaminado, demasiado peligroso. Lo metieron en un ataúd de zinc, lo sellaron, lo cubrieron con concreto y lo enterraron en un cementerio especial donde se monitorea el suelo para detectar fugas de radiación. Su hijo nació 2 meses después. El niño tiene ahora 38 años. Nunca conoció a su padre. Leonid murió el mismo día que Alexandr. 10 de mayo. 2 jóvenes, de 25 y 33 años, asesinados por envenenamiento por radiación, asesinados por seguir órdenes, asesinados por un diseño de reactor que era fundamentalmente defectuoso y un sistema de gestión que priorizaba la producción sobre la seguridad y un sistema político que valoraba el secreto sobre la verdad. Víctor Proskuryakov, el joven técnico que debía casarse en junio, murió el 11 de mayo. Su prometida vino a Moscú. No la dejarían verlo. De todos modos, a esas alturas ya estaba irreconocible. La radiación había destruido su cara, su piel, todo. Boris Stolyarchuk, mi amigo, el otro operador veterano que me acompañó a las zonas contaminadas, sobrevivió. Es uno de los pocos que sobrevivió. Vive en Ucrania, como yo. A veces hablamos. No muy a menudo. Es demasiado doloroso. Cada conversación trae recuerdos que preferiríamos olvidar. Valery Perevoschenko, que dirigió los intentos de rescate, murió el 21 de mayo. 21 días de agonía. Su esposa me dijo más tarde que al final, él estaba rogando a los médicos que lo dejaran morir, rogando que pusieran fin al dolor, pero lo mantuvieron con vida tanto como pudieron, porque era un estudio de caso, un dato, una fuente de información sobre lo que la radiación le hace al cuerpo humano. Anatoly Dyatlov sobrevivió. Recibió una dosis masiva de radiación, unos 400 Roentgen, justo al borde de la letalidad, pero sobrevivió a la fase aguda. Fue juzgado en 1987, declarado culpable de violaciones de seguridad y sentenciado a 10 años en un campo de trabajo. Cumplió 3 años antes de ser liberado anticipadamente debido al deterioro de su salud. Murió en 1995 de insuficiencia cardíaca, una consecuencia común de la exposición a la radiación. Antes de morir, escribió un libro insistiendo en que él no tenía la culpa, insistiendo en que el diseño del reactor era defectuoso, insistiendo en que él era un chivo expiatorio. Tenía razón sobre el diseño del reactor. Estaba equivocado acerca de su propia culpabilidad. Ambas cosas pueden ser ciertas. Pasé 6 semanas en ese hospital, 6 semanas de transfusiones de sangre y antibióticos, y analgésicos, y ver cómo mi cuerpo se destruye lentamente. Mi cabello se cayó en mechones. Mi piel se despegó en sábanas. Perdí 30 kilogramos. Parecía un esqueleto. Los médicos le dijeron a mi esposa,
a quien se le había permitido visitarlo después de la primera semana: «Prepárate, es posible que no sobreviva». Pero sobreviví. Mi médula ósea, de alguna manera, empezó a producir células sanguíneas nuevamente. Mi sistema inmunológico, de alguna manera, empezó a funcionar. Mi cuerpo, de alguna manera, decidió que quería vivir. En julio de 1986 ya estaba lo suficientemente estable como para que me dieran el alta. Me enviaron a un sanatorio para víctimas de la radiación, una instalación donde podíamos recuperarnos lejos del público, lejos de la gente que pudiera hacer preguntas, lejos de los periodistas que intentaban descubrir qué pasó realmente. Pasé 3 meses allí, aprendiendo a caminar de nuevo, aprendiendo a comer alimentos sólidos de nuevo, aprendiendo a mirarme en el espejo sin inmutarme ante el extraño que me devolvía la mirada. En octubre de 1986 me permitieron volver a casa. A Pripyat no, obviamente. Pripyat ya no existía como ciudad funcional. Me enviaron a Kiev, a un pequeño apartamento destinado a los evacuados, donde vivían Oksana y los niños desde la evacuación. Entré por la puerta de ese departamento y mis hijos no me reconocieron. Dmitri, que tenía 6 años, me miró y dijo: «Mamá, ¿quién es ese hombre?». Natasha, que tenía 3 años, se escondió detrás de su madre y lloró. Estuve fuera durante 6 meses. Me fui como un hombre sano que pesaba 85 kilogramos con una cabellera llena y regresé como un extraño demacrado, calvo y lleno de cicatrices que pesaba 55 kilogramos y que apenas podía subir un tramo de escaleras sin quedarse sin aliento. Oksana lo intentó. Ella realmente lo intentó. Ella me dio la bienvenida a casa. Ella cocinaba mis comidas favoritas. Ella me ayudó a recuperar mis fuerzas. Ella les dijo a los niños: «Ese es su padre. Estaba enfermo, pero ahora está mejorando». Pero las cosas nunca volvieron a ser iguales entre nosotros. ¿Cómo podrían serlo? Yo no era la misma persona. La radiación me había cambiado física, mental y emocionalmente. Tenía pesadillas todas las noches. Me despertaba gritando, viendo llamas azules, escuchando explosiones, saboreando el metal. No pude hablar de lo que pasó. A ella no. A nadie. Había firmado documentos prometiendo que no hablaría del accidente. La KGB me visitó en el hospital y me dejó muy claro que si hablaba con periodistas, si hablaba con la prensa extranjera, si decía algo que contradijera la versión oficial, habría consecuencias. Entonces lo llevé solo. Todo ello, la culpa, el trauma, el conocimiento de que había sido parte de algo que mató a miles de personas, contaminó media Europa y destruyó una ciudad entera. Y Oksana, que no había hecho nada malo, que era solo una esposa y una madre que intentaba mantener unida a su familia, tuvo que ver a su marido desaparecer dentro de sí mismo. Tuvo que lidiar con un hombre que estaba físicamente presente, pero emocionalmente ausente, que no podía sostener a sus hijos sin pensar en la radiación, que no podía dormir sin medicamentos, que saltaba ante ruidos repentinos y evitaba las multitudes y se negaba a hablar sobre el acontecimiento más importante de su vida. Intentamos tener otro hijo en 1987. Abortó a los 3 meses. Los médicos dijeron que probablemente no tenía relación con mi exposición a la radiación, pero ambos sabíamos que no era así. Lo intentamos de nuevo en 1988. Abortó a los 2 meses. Después de eso, dejamos de intentarlo. La radiación también nos había quitado eso. En 1990, nuestro matrimonio prácticamente había terminado. Vivíamos en el mismo apartamento, criamos a nuestros hijos juntos, manteníamos la apariencia de una familia normal, pero la intimidad había desaparecido, la conexión se había roto, el amor había sido lentamente envenenado por el trauma,
la culpa y el miedo. Cuando la Unión Soviética se derrumbó en 1991, cuando Ucrania se independizó, cuando todos los documentos secretos comenzaron a publicarse, cuando los periodistas finalmente pudieron informar la verdad sobre Chernobyl, Oksana leyó artículos periodísticos que contradecían todo lo que yo le había dicho, que revelaban el alcance de las mentiras, los encubrimientos, la desinformación deliberada. Ella vino hacia mí con un periódico en la mano y me dijo: ¿Es esto cierto? ¿Me estuviste mintiendo todos estos años? Le dije: no estaba mintiendo. Estaba siguiendo órdenes, te estaba protegiendo. Ella dijo: ¿protegiéndome? ¿Manteniéndome en la oscuridad? ¿Dejándonos a mí y a los niños quedarnos en Pripyat durante 36 horas mientras la radiación caía del cielo? ¿No diciéndome que te estabas muriendo? No tuve respuesta para eso. ¿Qué podría decir? Ella tenía razón. En 1993 nos divorciamos. Se volvió a casar en 1995 con un hombre que no estaba destrozado, que podía dormir toda la noche y que podía sostener a su familia sin miedo. No la culpo, nunca la culpé. Dmitri tiene ahora 46 años. Vive en Canadá. Se mudó allí en el año 2003, lo más lejos que pudo de Chernobyl. Hablamos quizás 2 veces al año. Es educado pero distante. Tiene su propia familia, 2 niños que nunca he conocido, excepto a través de fotografías, que me envía correos electrónicos de vez en cuando. No le gusta hablar de Chernobyl. No le gusta pensar en crecer como hijo de un liquidador, en que le señalen en la escuela, en que otros padres no dejen que sus hijos jueguen con él porque temían que la radiación fuera contagiosa. Natasha tiene 43 años. Ella vive en Alemania. Irónicamente, es médica y se especializa en oncología, trata a pacientes con cáncer y se enfrenta todos los días a la enfermedad que ha atormentado a nuestra familia durante décadas. Me llama con más frecuencia que Dmitri, tal vez una vez al mes, pero las conversaciones son breves, superficiales y cuidadosas. Ella no pregunta sobre Chernobyl, y yo no ofrezco información voluntariamente. En 1998 me diagnosticaron cáncer de tiroides. Me quitaron la tiroides. He estado tomando medicamentos desde entonces. En el año 2004 me diagnosticaron leucemia. Me sometí a quimioterapia. Funcionó por un tiempo. El cáncer entró en remisión. En 2011 volvió la leucemia. Más quimioterapia. Más remisión. En 2018 me diagnosticaron cáncer de pulmón. Nunca he fumado un cigarrillo en mi vida. El cáncer fue causado por la inhalación de partículas radiactivas en abril de 1986. Me quitaron parte del pulmón. Ya no puedo caminar más de unas pocas cuadras sin detenerme a recuperar el aliento. En 2023 me diagnosticaron cáncer de vejiga, actualmente en tratamiento. Los médicos me dicen que estoy respondiendo bien. Los médicos mienten. Sé que me estoy muriendo. Puedo sentirlo. Llevo 40 años muriendo. Simplemente está tardando mucho. De los 600 operadores, ingenieros y personal que trabajaban en la planta de Chernobyl la noche del 26 de abril de 1986, aproximadamente 134 recibieron dosis agudas de radiación lo suficientemente altas como para causar enfermedades por radiación. De esos 134, 31 murieron en 3 meses. Otros 19 murieron en los 2 años siguientes. De los supervivientes, como yo, casi todos han desarrollado enfermedades relacionadas con la radiación: cánceres, cardiopatía, enfermedad pulmonar, trastornos inmunológicos. Estamos muriendo, lenta pero inevitablemente. Nuestros cuerpos se descomponen pieza por pieza. Pago por los pecados de un sistema que valoraba la producción por encima de las personas.
el secreto por encima de la seguridad, la ideología por encima de la verdad. Los bomberos que combatieron el incendio en el tejado, los que recibieron las dosis más altas, casi todos murieron en cuestión de semanas. 28 hombres, 28 padres, maridos, hijos, hermanos, héroes que salvaron innumerables vidas, impidiendo que el fuego se propagara a los demás reactores, que hicieron su trabajo sin dudarlo, sin que les dijeran la verdad sobre a lo que se enfrentaban. Los liquidadores, los 600.000 hombres que fueron enviados a Chernobyl durante los años siguientes para limpiar el desastre, palear desechos radiactivos, construir el sarcófago sobre el reactor destruido, descontaminar edificios, vehículos y suelo, recibieron diferentes dosis dependiendo de sus asignaciones y de cuánto tiempo permanecieran. Las estadísticas oficiales soviéticas afirman que solo 31 personas murieron en Chernobyl. 31. Ese número es mentira. Esa cifra solo incluye las muertes agudas en los primeros 3 meses. No incluye a los bomberos que murieron en las 2 primeras semanas. No incluye a los liquidadores que murieron a causa de cánceres inducidos por la radiación en los años y décadas posteriores. No incluye a los niños que nacen con defectos de nacimiento, el aumento de las tasas de cáncer en Ucrania, Bielorrusia y Rusia, los cánceres de tiroides, las leucemias, el daño genético que afectará a generaciones. Estimaciones independientes sitúan el número de muertos entre 4.000 y 93.000 personas. 93.000. Nunca sabremos la cifra real, porque el gobierno soviético destruyó registros, porque Rusia se niega a publicar documentos clasificados, porque rastrear los efectos de la radiación a largo plazo en múltiples países y décadas es casi imposible. Pero sé esto. Sé que todos y cada uno de mis amigos que estaban conmigo en esa sala de control el 26 de abril de 1986 están muertos excepto Boris Stolyarchuk y yo. Sé que la mayoría de los bomberos de esa noche están muertos. Sé que miles de liquidadores están muertos. Sé que en Bielorrusia todavía nacen niños con tasas de cáncer de tiroides 10 veces superiores a lo normal. Sé que Pripyat sigue abandonada, todavía contaminada, sigue siendo una ciudad fantasma congelada en el tiempo. Sé que el nuevo sarcófago que construyeron sobre el reactor en 2016, la nueva estructura de confinamiento seguro que costó 2.000 millones de dólares y se supone que contiene la radiación durante 100 años, es un testimonio del hecho de que, 40 años después, todavía no hemos descubierto cómo limpiar el desastre que provocamos. Entonces, ¿por qué te digo esto ahora? ¿Por qué estoy yo, un moribundo de 70 años, sentado frente a una cámara y grabando esta historia? Porque el silencio es lo que querían. El silencio es lo que consiguieron durante años. Nos dijeron que no habláramos. Firmamos documentos. Estábamos amenazados. Algunos de nosotros fuimos encarcelados por hablar. El primer instinto del gobierno soviético no fue salvar vidas, sino controlar la narrativa, minimizar el desastre, proteger la reputación de la energía nuclear soviética y evitar la vergüenza en el escenario internacional. Lo lograron, parcialmente. Durante 5 años se ocultó toda la verdad sobre Chernobyl. Incluso después del colapso de la Unión Soviética, incluso después de que se abrieron los archivos, nunca se ha contado la historia completa, porque muchos de los que la vivimos estamos demasiado traumatizados para hablar, demasiado asustados de revivir esos recuerdos, demasiado destrozados para encontrar las palabras, pero de todos modos me estoy muriendo. El cáncer me matará dentro de 1 año, tal vez 2 si tengo mala suerte. No tengo nada que perder, no hay carrera que proteger, no hay reputación que mantener, ningún gobierno al que temer.
entonces te estoy diciendo la verdad, toda la verdad, no por simpatía, no para llamar la atención, sino porque el mundo necesita entender qué sucede realmente cuando explota un reactor nuclear, cuando los gobiernos mienten, cuando se trata a los trabajadores como prescindibles, cuando se sacrifica la seguridad por la producción, cuando la verdad queda enterrada bajo capas de burocracia, propaganda e ignorancia deliberada. Ustedes, los estadounidenses, viven en un país donde pueden criticar a su gobierno sin ser arrestados. Puedes decirle la verdad al poder sin ser encarcelado. Se puede exigir transparencia sin que nos etiqueten como enemigo del Estado. Tienes libertades que yo nunca tuve, que mis hijos nunca tuvieron cuando crecieron en la Unión Soviética. Utilice esas libertades, exigir responsabilidad, cuestionar la autoridad, no acepte narrativas oficiales sin pruebas, no asuma que su gobierno siempre le está diciendo la verdad. No confíe en que las corporaciones prioricen la seguridad sobre las ganancias. No creas que los accidentes no pueden ocurrir en tu país, en tu estado, en tu ciudad. Three Mile Island ocurrió en Pensilvania en 1979. Fukushima ocurrió en Japón en el año 2011. Los accidentes nucleares no solo ocurren en la Unión Soviética, ocurren cuando fracasan las culturas de seguridad, cuando se ignoran las señales de advertencia, cuando las presiones económicas anulan el juicio de los ingenieros, cuando los reguladores se muestran demasiado cómodos con la industria que se supone deben regular. No soy antinuclear. Déjame ser claro al respecto. La energía nuclear, cuando se hace correctamente, con un diseño adecuado, una formación adecuada, una regulación adecuada y una supervisión adecuada, es una de las formas de energía más seguras que tenemos. El diseño del reactor RBMK era defectuoso. Tenía un coeficiente de vacío positivo que lo hacía inestable a baja potencia. No contaba con una estructura de contención adecuada. Se trataba de defectos de diseño conocidos, documentados en informes internos, pero que nunca se solucionaron porque solucionarlos habría sido costoso y habría requerido admitir que el diseño era defectuoso en primer lugar. La prueba que estábamos realizando la noche del 26 de abril era una prueba de seguridad, irónicamente, diseñada para mejorar los sistemas de seguridad del reactor. Pero la prueba se planeó mal, se ejecutó mal, fue supervisada por personas arrogantes y demasiado confiadas, y se llevó a cabo en un reactor que ya estaba operando fuera de sus parámetros de seguridad. Los operadores, incluido yo mismo, seguimos los procedimientos que nos enseñaron. Seguimos las órdenes de nuestros supervisores. Confiamos en las personas que diseñaron el reactor cuando nos dijeron que era seguro. Nos equivocamos al confiar en ellos, pero también fuimos víctimas. No éramos villanos. Éramos hombres de clase trabajadora que intentábamos mantener a nuestras familias, intentar hacer nuestro trabajo, intentar construir un futuro mejor. Pagamos los errores de los demás con nuestra vida, con nuestra salud, con nuestras familias, con todo. Así que esto es lo que quiero que aprendas de esta historia. Aquí está la lección, si es que hay una lección. La tecnología no es inherentemente segura ni peligrosa. Es tan seguro como los sistemas que lo gobiernan, las personas que lo operan y la cultura que lo rodea. Chernobyl no ocurrió porque la energía nuclear sea peligrosa. Chernobyl ocurrió porque el sistema soviético estaba quebrado, porque se tomaron atajos, porque se descartaron las preocupaciones por la seguridad, porque los trabajadores no estaban autorizados a cuestionar a sus superiores.
porque la cultura priorizaba la producción y la propaganda sobre la verdad y la seguridad. No dejes que eso suceda en tu país. No permita que la reducción de costos comprometa la seguridad. No permita que la presión política anule el juicio de ingeniería. No permita que las ganancias corporativas tengan prioridad sobre la seguridad de los trabajadores. No permitamos que el secreto gubernamental impida la rendición de cuentas pública. Habla cuando veas algo mal. Cuestionar la autoridad cuando la autoridad está equivocada. Exigir transparencia. Exigir responsabilidad. Exija que las personas en el poder le digan la verdad, incluso cuando la verdad sea incómoda, incluso cuando la verdad sea cara, incluso cuando la verdad los haga quedar mal, porque las mentiras matan a la gente. La mentira de que el reactor estaba intacto mató a los bomberos, que fueron enviados a combatir un incendio que no pudieron apagar. La mentira de que los niveles de radiación eran solo 3,6 Roentgen mató a los operadores que fueron enviados a áreas que estaban letalmente contaminadas. La mentira de que Pripyat estuvo a salvo durante 36 horas después de la explosión expuso a 50.000 personas a una radiación innecesaria. Las mentiras matan. La verdad salva vidas. Gracias por quedarte conmigo hasta el final. En serio. Mucha gente se da por vencida a mitad de historias como esta. Pero te quedaste. Ahora quiero pedirte que hagas algo. Me gusta este video. Suscríbete al canal si aún no estás suscrito. Y lo más importante, comenta. Comenta qué te impactó más de esta historia. ¿Fue saber que mis amigos murieron en 14 días? ¿Fue descubrir las mentiras sobre los números reales? ¿Se comprendió que esto podría volver a suceder en cualquier lugar? Escribe allí lo que se te quedó grabado, porque estos recuerdos no pueden morir conmigo. Necesito saber que alguien lo recordará. Necesito saber que cuando yo me haya ido, cuando los últimos supervivientes nos hayamos ido, la gente seguirá sabiendo lo que pasó. La gente todavía sabrá los nombres. Alexander Akimov, Leonid Toptunov, Víctor Proskuriakov, Valery Perevoschenko, Vladimir Pravik, Víctor Kivenok. Estas no son estadísticas. Estos eran hombres. Hombres de verdad con familias, sueños y futuros que les fueron robados. Recuerda sus nombres. Cuente sus historias. No dejemos que Chernobyl quede en el olvido. No permitamos que se convierta en una lección de historia más, saneada, simplificada y despojada de su costo humano. Tengo 70 años. He vivido 40 años más de los que debería. 40 años de dolor, sí, pero también 40 años de amaneceres y atardeceres. 40 años de ver cambiar las estaciones. 40 años de saber que sobreviví cuando tantos otros no lo hicieron. No sé por qué sobreviví. No sé por qué me salvaron cuando murieron hombres mejores, pero sé esto, sobreviví para contar esta historia, sobreviví para dar testimonio, sobreviví para asegurarme de que el mundo sepa la verdad, y ahora os lo he dicho, ahora lo sabes. Lo que hagas con ese conocimiento depende de ti.